La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la Tribuna del Cesar, analicemos la política. Sin lugar a dudas, una de las funcionarias del orden nacional que ha tenido más visibilidad en nuestra región fue Alexandra Pineda, cuando estaba al frente como vocera de la Agencia de Tierras. Pero ella dejó al lado esa responsabilidad para ser la flamante candidata del pacto histórico en el departamento del Cesar. Estaba perdida, desde noviembre no la volvíamos a ver desde que inició ese proceso, pero ya vuelve con todos los, digamos, con todas las armas a hacer esa campaña que le pueda disputar una de las 4 curules para el pacto histórico en el departamento del Cesar. Alexandra, bienvenida a Radio Guatapurí, muy buenos días. Muy buenos días, querido Andrés, buenos días Jimmy, qué gusto verte, por supuesto Merlín, Roger, y qué gusto estar nuevamente aquí en esta mesa de trabajo, Andrés. Claro que sí, la última vez que la vimos en vivo fue en la plazoleta de la Gobernación la semana pasada, atendiendo la convocatoria que hizo el presidente de la República de la marcha en defensa de la soberanía del país, y la vimos dando un discurso bastante aguerrido, feroz, en contra de Estados Unidos. Usted gritaba abajo el imperialismo yanqui y al frente suyo quemaban banderas de Estados Unidos. ¿Por qué esa actitud? Mira, no puede seguir ocurriendo que los países de América Latina estén sujetos a los caprichos de Estados Unidos. La economía, absolutamente todo ha venido dependiendo de este país, que toma decisiones de manera arbitraria, y por supuesto considero que el presidente Trump fue direccionado también por algunos líderes de la política de este país, de Colombia, para hacer esos ataques a Colombia. Creo que Colombia ha hecho un excelente ejercicio. Hemos demostrado que este país hoy tiene un presidente de la República como Gustavo Petro, que lo ha sacado adelante, que la economía ha venido en crecimiento, que los programas sociales, pese a las dificultades financieras, recordemos que en el 2024, no pasó la ley de financiamiento, en el 2025 tampoco pasó, y hoy hay un decreto de emergencia económica por esta situación de que en el Congreso de la República no se han aprobado no solamente la ley de financiamiento, sino las reformas del cambio que ha querido sacar el presidente de la República. Entonces, en ese sentido, nosotros levantamos la voz para hacer respetar la soberanía de Colombia. Queríamos mandar un mensaje no solamente a todo el país, sino al mundo, de que el pueblo cesarense y el pueblo colombiano va a hacer respetar su soberanía. Es que mira, Andrés, y eso no es de ideologías ni de partidos, creo que todos tenemos que volcar a defender nuestra soberanía. No podemos permitir que vengan de otras partes a intervenir y a tomar decisiones por nuestro país. Sí, entendido el tema, pero como después de ese mismo día, el presidente Petro restableció las relaciones con el presidente Trump. El presidente Trump le mandó un mensaje, tuvieron una llamada telefónica, dijeron que él lo iba a recibir en la Casa Blanca en febrero. ¿Cómo, digamos, cambiaría usted esa posición teniendo en cuenta que ya hay una relación un poco más, primero, respetuosa entre dos naciones, y segundo, más de mayor cordialidad en dos estados? Eso se dio paralelamente, casi que en el mismo momento, y bueno, nosotros nos hemos caracterizado por promover el diálogo, la concertación. Celebramos esa posición y esa actitud que tomó Estados Unidos, y estamos en toda la disposición, y creo que el gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro, lo ha manifestado, toda la disposición de poder dialogar y evitar desastres a futuro, guerras innecesarias, cuando podemos entendernos a través del diálogo y la promoción de la paz en nuestros países. ¿Y era necesario quemar la bandera de Estados Unidos? Pues en ese momento estábamos bastante molestos por la actitud de Estados Unidos, y era una forma de protestar y manifestar nuestro rechazo a la posición que había asumido Estados Unidos hacia Colombia.
Bueno, vamos al campo político, al campo local, teniendo en cuenta la aspiración que tiene Alexandra Pineda como líder de la lista del Pacto Histórico. Ustedes hicieron un ejercicio interesante de una consulta donde resultaron una interesante cantidad de votos en el departamento de Cesar. ¿Qué ha continuado? ¿Qué ha seguido en ese camino que busca usted tener esa credencial que le dé la oportunidad de representar al departamento en el Congreso a través de la Cámara? Bueno, mira, nosotros, y tú lo dijiste, Jimmy, además que fue una consulta supremamente rápida, logramos casi 30,000 votos en el cabeza mía, pero recordemos que se movilizaron 67,000 cesarenses a votar, incluidos los votos, por supuesto, que fueron anulados porque la gente no supo votar, en fin. Entonces, desde ahí hemos venido haciendo visitas a lo largo y ancho del departamento. De pronto no habíamos venido a Guatapurí, pero aquí a la emisora, pero sí hemos estado dialogando permanentemente, y no solamente el resto del municipio, aquí en Valledupar hemos tenido la oportunidad de ir a las diferentes comunas, primero a darle las gracias a esa comunidad que respaldó y que creyó en este proceso y que cree en el pacto histórico. Yo creo que hoy hay muchos petristas que han despertado, que en su momento, en las pasadas elecciones, votaron por el presidente Gustavo Petro, pero no votaron al Congreso de la República, y se dio cuenta el pueblo del Cesar que es necesario tener presidente, pero que también es necesario tener Congreso, y sentimos ese fervor cada vez que nos movilizamos, y la acogida que tenemos con nuestra gente del departamento del Cesar. Doctora Alexandra Pineda, antes de la configuración de las listas, mucho se habló, se especuló que había cercana la posibilidad de que usted se uniese a un grupo de personas alternativas, como la familia Quintero, Luis Fernando Quintero, el doctor Omar Benjumea, es alcalde de Codazzi, y que si usted se hubieran dado esa unión, muchos dirían, esta es una curul segura, porque pues es una fuerza importante que se sumaría a la fuerza del pacto histórico. Yo sé que hubo coqueteo, que hubo diálogo, que se sentaron. Al final, ¿por qué no se dio ese acuerdo que seguramente la tendría mucho más fortalecida de lo que ahora está? Mira, esos diálogos estaban desde el mismo 2024. Veníamos dialogando la necesidad de que muchas fuerzas políticas en el departamento del Cesar nos unamos para poder avanzar y consolidar una gran fuerza. El año pasado también fue permanente esos diálogos con esos sectores, con diferentes sectores, y bueno, digamos que los estatutos, las decisiones, las resoluciones finales que pidió el pacto histórico, donde se tomó la decisión de ir a una consulta interpartidista, pues digamos que cuando estábamos en esos diálogos no nos esperábamos esto. Entonces, cuando nos llevaron a una consulta, la ley es muy clara y establecía que las consultas son vinculantes y no podía renunciar. Si alguien de la lista renunciaba, iba a ser multado por el Consejo Nacional Electoral. Así de grave es la situación. Y si el partido le aceptaba esa renuncia, también iba a ser multado. Entonces, jurídicamente, definitivamente y lamentablemente no fue posible lograrlo, pero bueno, aquí estamos haciendo el trabajo y haciendo el llamado. Hoy la gente quiere votar por el pacto, y aquí está el pacto histórico diciéndole al Cesar que vamos a defender y reivindicar los derechos de este departamento. Doctora Alexandra, desde que usted fue nombrada como asesora en la Agencia Nacional de Tierra, se rumoraba precisamente esto, ¿no? Que estaba haciendo allí la tarea para luego dar el salto a la candidatura a la Cámara de Representantes. Esto está ocurriendo. Sin embargo, ¿cree usted que se hizo la tarea cuando quedan todavía campesinos, personas de asociaciones que no le han solucionado el tema de la tierra, en el sentido de que no tienen título, de que no se le ha entregado, que tienen un globo de tierra, pero incluso al interior de esas mismas asociaciones hay diferencias? Mira, nuestra población es muy amplia y nosotros tenemos un alto porcentaje de población rural. En el gobierno de Duque y de Santos, juntos, 8 años, 2 periodos de gobierno, en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz, esos 2 gobiernos solo entregaron 1.300 hectáreas. Nosotros
cerramos entregando aproximadamente 40,000 hectáreas en solo 3 años de gobierno y prácticamente en año y medio de trabajo mío en el territorio, en el departamento. Entonces, yo creo que esto dice mucho. Nunca será suficiente, nunca, porque la necesidad es muy grande. Miren, nada más víctimas del conflicto armado, tenemos alrededor de 500,000 víctimas del conflicto armado. Que fueron muchas de ellas despojadas. Hay mucho trabajo por hacer y una de nuestras tareas precisamente va a ser darle continuidad a la reforma agraria para que en el departamento del Cesar el gobierno le pueda seguir entregando tierras a los campesinos y campesinas de este departamento y del país, por supuesto. Esta es una campaña corta, el tiempo es bastante corto porque es una campaña que está hasta el 8 de marzo, incluso una semana antes, donde se pueden hacer actos públicos. ¿Qué proyección de votación tiene usted, doctora Alexandra, teniendo en cuenta que hay unas listas fuertes como la del Partido Conservador y otras listas que están moviéndose y también buscando el mismo objetivo de tener una curul en la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que son 4 por el departamento? Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo en la calle, un trabajo con la gente, con las organizaciones. Nosotros tenemos claro que para poder pasar el umbral tenemos que superar los 70,000 votos, pero nosotros claramente estamos haciendo un trabajo por 150,000 votos. Nosotros aspiramos a sacar las 2 curules y créanme que puede ser y va a ser una sorpresa para este departamento que el pacto histórico logre esas 2 curules y por eso es el llamado que le hacemos nosotros a todos los petristas a que todos se muevan a buscar ese voto de los amigos, de los vecinos, de las organizaciones, del comercio, en fin, y que podamos lograr esos 150,000 votos. Doctora Alexandra, usted tiene, digamos, una llave, pacto histórico, están apoyando a Iván Cepeda, que es el candidato del pacto. Tenemos entendido que próximamente el senador Iván Cepeda va a venir a Valledupar a impulsar su campaña. ¿Cuándo será? ¿En enero? Tírenos la chiva, es el 20 de enero. La primicia. Sí, André, vamos a estar con Iván Cepeda, está en la agenda, esperamos que no se altere. 23 y 24, ese es el anuncio. Me caché por 3 días. Por 23. 3 días. Va a venir aquí a Valledupar. Va a estar aquí en Valledupar el 23. Estamos definiendo el otro municipio que queremos que sea en el corredor minero y por supuesto en el sur del Cesar, en Aguachica. Alexandra, hagamos o recordémosle a los oyentes cuáles son otras de las propuestas que tiene para que las personas se motiven a votar por usted a la Cámara de Representantes en las próximas elecciones, porque nos acaba de mencionar una que es de la reforma agraria, pero ¿cuáles serían otras? Mira, hay un tema que es fundamental que considero en el que debemos avanzar. Y siempre se ha discutido el tema de las oportunidades laborales y de ingresos para los jóvenes. Y los jóvenes que se han sentido, por supuesto, excluidos de las políticas de los gobiernos. Una de las apuestas que vamos a llevar legislativa es el primer empleo para los jóvenes. Ya lo hicimos. Yo fui asesora de Luis Ernesto Gómez, viceministro de Trabajo en el 2015, 2016, por ahí, y yo ayudé a construir ese decreto ley que hizo que se dieran los primeros 40,000 empleos. ¿Se acuerdan? Que fue una política de gobierno, pero logramos que 40,000 jóvenes de todo el país, porque es que el problema que tenemos es que los jóvenes salen de las carreras de su estudio técnico, tecnológico o profesional y lo primero que le piden las empresas o las entidades públicas es la experiencia. Entonces queremos con esta política que la queremos volver una política de Estado, darle empleo a esos jóvenes que salen a buscar y que no encuentran y que muchos se dedican al día a día, al rebusque, terminan siendo taxistas, mototaxistas o muchas actividades más. De hecho, muchos terminan lamentablemente en las filas de la delincuencia y por eso queremos minimizar esos impactos a través de una política real que le dé oportunidad a los jóvenes. Por eso también invito a los jóvenes a que apoyen al pacto histórico, a la Cámara y al Senado. No sé, de pronto un último interrogante. ¿Qué cambió del proceso anterior donde estuvieron muy cerca, de obtener la credencial en el departamento a esta oportunidad? ¿Qué ha cambiado en el camino para pensar y proyectar esos 150,000 votos? Yo quiero complementarle algo. La vez pasada usted no fue representante por escasos 5,000 votos. Estuvo muy cerca de hacerlo. Y en esta ocasión, ¿cómo garantizan ese triunfo?
Sí, no, efectivamente, y tú lo acabas de decir, Andrés, creo que ese fue un refuerzo a la pregunta de Jimmy más bien, porque es que estuvimos muy cerca. ¿Qué ha cambiado? El trabajo, los resultados. Hoy el gobierno del cambio tiene resultados concretos, no solamente en la reforma agraria. Recuerden que los abuelitos pasaron de ganar 80,000 a 230,000. Las madres comunitarias que siempre habían sido instrumentalizadas por los políticos y los llevaban a votar en filas, nunca les materializaron sus luchas y sus sueños. El gobierno del cambio lo hizo vinculándolas de manera directa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ganan un salario digno, ganan prestaciones, se están pensionando los equipos básicos de salud que muchos alcaldes se han apropiado y dicen, aquí les traje, y eso ha sido algo del gobierno nacional. La reforma laboral, la reforma pensional que le devolvió las horas extras a los trabajadores, a la clase obrera, a los dominicales. Entonces, hay muchos resultados, la fuerza pública que hoy está recibiendo también un salario digno, en fin, entonces, y sobre todo, hay otra cosa que cambió, Jimmy, y es que el pueblo del Cesar y Colombia en general se dio cuenta, porque es que la gente votó por Petro. Recuerden que aquí en el Cesar ganó el presidente Gustavo Petro, pero la gente a la hora de votar por Cámara y Senado votó por los mismos de siempre. Entonces, hoy con esto, la gente se dio cuenta que el presidente necesariamente necesita un Congreso que lo respalde, y por eso este Congreso de la República que vamos a lograr esas mayorías, porque el pueblo ha despertado y va a votar por Iván Cepeda, y es el llamado que hago: todo el que va a votar por Iván Cepeda, vote la Cámara y el Senado por el pacto histórico, porque somos una fuerza que vamos a lograr esas grandes transformaciones y esas reformas que necesita el pueblo. Bueno, por aquí lo vamos a tener seguramente seguido durante estos días aquí en campaña. Agradecido con usted que ha estado aquí en este espacio de la tribuna del Cesar de Radio Guatapurí. A ti, Jimmy, a ti, Andrés, gracias por abrirnos el espacio. Merlin, que ha estado ahí muy atenta también, y bueno, gracias. El mensaje a todos nuestros valduparenses y todos los cesarenses que donde llega este medio tan importante es que el Cesar no puede seguir eligiendo a sus mismos verdugos que han empobrecido este departamento. Recordemos que somos el tercer departamento más pobre de Colombia. Y miren, un ejemplo práctico de esto, y es aquí en Valledupar. Aquí en Valledupar hubo un alcalde, Mello Castro, que le metió las manos a los bolsillos a la clase media y a la clase baja con las fotomultas. No podemos seguir eligiendo a esos malgobernantes que por supuesto han afectado a nuestra población más necesitada, más vulnerable, y por eso hagamos un voto de protesta. Entonces, a toda esa gente les invito a que más bien voten por el pacto histórico y logremos sacar esas dos curules que queremos. Pero Alessandra, si uno es coherente, y usted acaba de decir una frase que sirve para titular, mi querida Merlin y Jimmy, el Cesar no puede seguir eligiendo a sus verdugos. El medio apenas que va a aspirar a la primera vez a la Cámara. Pero mira, ahí tenemos a APE que va por la quinta reelección. Cuarta reelección. José Alfredo va para el cuarto Senado, Didier Lobo para el tercero. Y ¿quiénes más quieren repetir? Creo que esos tres están repitiendo. ¿Eso también los incluye a ellos? Claro, por supuesto. Es que estamos hablando, Andrés, por favor, de que el departamento del Cesar se convirtió, pese a las regalías que hemos recibido en este departamento, y seguimos siendo uno de los departamentos más pobres de Colombia. Por favor, todos los municipios del departamento del Cesar a estas alturas todavía tienen problemas de agua potable y saneamiento básico. Entonces, esto hay que resolverlo, esto hay que solucionarlo. El campo fue completamente abandonado. Por eso planteamos una propuesta para convertir al departamento en una despensa agroalimentaria para el país y para el mundo. Lo podemos lograr porque tenemos todos los pisos térmicos y podemos producir lo que queramos, claro, de acuerdo a la vocación que tiene nuestros campesinos. 7:25 a.m, Alessandra Pineda, candidata a la Cámara de Representantes, lista cerrada por el Pacto Histórico. Hay que decirlo, es lista cerrada la que tendrá para la próxima contienda electoral del 8 de marzo. 7:26. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.